Complejo, coordinadora de la Red de Pobreza Energética, de la Iniciativa Energía, Agua y Sustentabilidad, y su área de investigación es bien variada: vulnerabilidad hídrica, pobreza y transiciones energéticas, relaciones, ciencia y sociedad, que me encanta, ahí nos encontramos, gobernanza y resiliencia frente al cambio climático. Es impresionante la participación y la experiencia que tiene en docencia, dictando cursos en las facultades de arte, agronomía, ciencias forestales, filosofía, odontología, arquitectura, veterinaria, ciencia física y matemática, o ingeniería, o BOCHEF, como le llamamos nosotros, programa académico bachillerato, ciencias químicas, derecho, medicina, Instituto de Asuntos Públicos y el Instituto de la Comunicación e Imagen. Muchas veces uno de manera automática dice, es un privilegio tenerte, pero yo dentro de mi ser, con mucho énfasis, digo que encantado, y es un privilegio tener a Anaí aquí con nosotros, y espero que sea para siempre. Seguro que de aquí van a nacer muchas ideas y cosas para realizar a la universidad. Por cierto que también nos sentimos muy agradados por la presencia de colegas, de académicas, académicos, funcionarias, funcionarios y ustedes todos los estudiantes. Richard Elmore, profesor hace 30 años de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, nos dice: la idea de que a los 18 años hay que decidir quién va a ser uno es simplemente absurda. Él pide sacudir la mirada tradicional de la educación, la que le parece estructurada y muy poco efectiva. Estuvo de visita en Chile en 2019 y lanzó un programa que apunta hacia ese objetivo. El nombre del programa es bien especial, es Ecosystem. Es un juego de palabras de ecosistema y de STEM, STEAM. Inicialmente se hablaba de STEM por las siglas en inglés, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que era lo fundamental para una sociedad productiva, etc. Muy criticada porque no incluía las otras áreas del conocimiento, en especial las artes y las humanidades, y él por eso al STEM le agrega la A y es STEAM, S-T-E-A-M, por ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. El objetivo principal de este programa es que él incluyó aquí, creado en el Centro Latinoamericano de la David Rockefeller, y la Universidad de Harvard y la oficina regional también en Chile, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, para realizar en nuestro país. El objetivo, repito, es promover metodologías y visiones transformadoras del aprendizaje, estableciendo puentes entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y también las artes, tomando en cuenta el concepto de creatividad. Por cierto, también las humanidades, no se puede dejar fuera el planteamiento histórico de los razonamientos teóricos y reflexiones que fundamentan el conocimiento, que fundamentan el pensamiento y las acciones humanas en relación con nuestra manera de conocer, de comportarnos, de sentir, entre muchos otros más. Elmore reclama que ha visto muchas escuelas, creo que ha visitado más de 40.000 en su vida, y que tienen que ver en el fondo con casi mantener encerrados a los muchachos, a los niños, a las niñas, y que no estén en la calle, digamos. Eso era la motivación fundamental en Estados Unidos y parece ser en muchos lugares. Así que él dice, si tú no eres un problema y sigues las reglas de la institución, la vida te será fácil. Pero indica con mucho énfasis que eso termina por perjudicar a los niños y a las niñas. Una de estas grandes cruzadas es ampliar los conocimientos, ampliando los conceptos de colegio y aprendizaje. Volviendo a la idea que existen niñas y niños a los que la escuela en ocasiones perjudican,
Y muy interesantemente él pone el ejemplo de aquellos que tienen inclinaciones artísticas. Muchas y muchos jóvenes que se sienten atraídos por las artes son personas para las que el sistema de educación secundaria tradicional no funciona. Las artes no siempre están a nivel de la ciencia y la tecnología, se les otorga un estatus distinto. Las disciplinas artísticas por lo general tienen menos horas y recursos. Además, es poco común que se mezclen con otras asignaturas. Afirma que todavía no hemos descubierto cómo capitalizar el hecho de que los estudiantes y las estudiantes con inclinación por las artes son personas altamente motivadas. Sin embargo, al incorporarlos en una rutina muy esquematizada, con poca tolerancia a los cambios y cabida para la creatividad, esta motivación inicial suele decaer y transformarse en una frustración. Ese desencanto por el aula, por la sala de clase, es una de las cosas que busca evitar trabajando con especialistas locales y extranjeros, además de organizaciones educativas, para sacar adelante las mejores propuestas para llevar el concepto de STEAM a las clases chilenas. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes, humanidades, por cierto, y matemáticas. Ahora mismo estamos insertos en una situación donde si a los 18 años no has decidido qué hacer, algo anda mal contigo, no puede ser eso. El problema con ese modelo es que está totalmente fuera de sincronía con el mundo, porque la gente cambiará sus carreras 4 o 5 veces a lo largo de la vida. Así, la idea de que a los 18 años hay que decidir quién va a ser uno es simplemente absurda. Académicamente, una de las cosas que logra es evitar que los niños y las niñas tengan oportunidades. Y así se transforman en lo que nosotros llamamos florecimiento tardío. Para dar un ejemplo de esto último, Elmore menciona la Escuela de Medicina de su universidad, que hasta hace unos años solo se enfocaba en candidatos que hubieran seguido una trayectoria más bien similar. Muchos cursos científicos en el colegio, actividades extracurriculares, notas sobresalientes y mentalidad competitiva. Y si bien plantea que esas cosas se siguen pensando en el momento de postular a las carreras, el académico explica que se han abierto cupos para quienes no siguen el camino tradicional, que es lo que intentamos hacer aquí en el programa de bachillerato. Porque se pensó que ellos podían aportar algo nuevo, tener una mirada distinta. Él conoce el caso particular de una licenciada en inglés, ya había terminado su licenciatura, y que después de estudiar, y ya estaba casada, incluso con un hijo, decidió que quería ser médico. Estaba muy motivada por eso. Tras obtener un cupo en esa prestigiosa escuela, sus profesores notaron que a diferencia de muchos de sus compañeros con el entrenamiento tradicional, quienes aspiraban a ser profesionales altamente especializados y con mucho dinero, ella prefería la medicina comunitaria. Obviamente esta es una práctica menos común, pero extremadamente necesaria. Queridas y queridos estudiantes que ahora comienzan sus estudios en el programa, en nombre de los miembros del cuerpo directivo, académico y administrativo del programa académico de bachillerato, les doy una muy cordial bienvenida. Los felicitamos por vuestra elección y esperamos que no se arrepientan de ella. El conocimiento de las capacidades y limitaciones propias con el fin de encontrar un camino en la vida, según las oportunidades que a uno se le ofrecen, es algo complejo y delicado, que merece toda nuestra atención, especialmente porque un buen número de ustedes ingresa a nuestra escuela con un panorama difuso respecto a sí mismo, respecto a los estudios que desean emprender y también a la importancia que tendrán en su vida. Elegir una carrera es una tarea que requiere, por una parte, compromiso con uno mismo, es decir, pensar en lo que queremos hacer, en las actividades que nos gustan, y por otra parte, el trabajo de conocer e informarse sobre las actividades que podemos realizar. La vocación es el llamado o necesidad de expresar lo que uno es.
y se muestra en cada rol que nos toca desempeñar en la vida, pero esto debe conjugarse con un aspecto exterior respecto de uno, el mundo en que vivimos, las profesiones y los trabajos que existen y las posibilidades que se nos ofrecen. Estos dos aspectos, el personal, lo que yo quiero, y el mundo, lo que se ofrece, se unen ahora a ustedes en una decisión crucial en vuestras vidas. Una persona indecisa está en duda, en ansiedad, en angustia, así acumula problemas, preocupaciones. Nuestra vida está construida por las decisiones que tomamos y para decidir es necesario frecuentemente renunciar, aceptar el perder ventajas y valores, pero ganar otros. Si uno no sabe lo que quiere, podemos preguntarnos sobre lo que nos gusta de una manera más amplia. No para decir quiero tal o cual carrera. Uno debe sentir seguridad respecto a la decisión que está tomando y eso tiene que ver con la sensación casi física de estar bien encaminado. También es importante ser muy honesto y reconocer si la decisión que se está tomando tiene que ver con la convicción personal o con presiones externas, muchas veces de los mismos familiares o padres. Todos quieren responderse rápidamente con el nombre de una carrera. Esto es un error. Lo que gusta o interesa son actividades, oficios, aspectos generales o rasgos de una actividad, no una carrera definida con un nombre determinado. También es muy importante la universidad donde se quiere estudiar. Bueno, pero ustedes no tienen ese problema porque ya están en la mejor. Desde 1994, la Universidad de Chile ofrece un ciclo inicial con el grado académico de bachiller, dedicado al estudio de disciplinas fundamentales afines y a materias culturales que contribuyen a la formación integral del estudiante. Ciclos como este se ofrecen en algunas universidades de los diferentes países, debido a que durante la educación media no se alcanza la profundidad requerida en los estudios universitarios. Generalmente se muestra la ciencia, la tecnología y a la innovación como una suerte de fórmula mágica para el desarrollo. Existe una presión general por expandir la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en desmedro de las humanidades y las artes. Pareciera como un lujo el incursionar en profesiones como el arte y la historia. Una educación amplia y general promueve el pensamiento crítico y la creatividad. Existe acuerdo en que la ciencia y la tecnología son componentes cruciales de nuestra educación, pero también lo es el castellano y la filosofía. Según Steve Jobs, está en el ADN de Apple que la tecnología por sí misma no es suficiente. Debe ir unida a las artes liberales, a las humanidades, que es lo que hace que nuestros corazones canten. La innovación no es solamente un asunto técnico, sino uno de comprender cómo la gente y las sociedades funcionan, lo que necesitan y lo que quieren. El gran desafío es la integración del conocimiento que hemos adquirido hasta ahora, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales, la comunicación, humanidades y artes. Así entendemos que el fraccionamiento del universo y la cultura en disciplinas y áreas temáticas es artificial. La naturaleza, el ser humano y la cultura no están estructurados como espacios separados por disciplinas. Y en su estudio y conocimiento, esencia de la tarea universitaria, se deben integrar todas las visiones que nos otorgan las ciencias, las humanidades y las artes. En el programa de bachillerato nos hemos propuesto esta loable meta y participamos con mucho entusiasmo en conseguirla. En una sociedad que debiera ser crecientemente humanista, los desafíos son, en parte, integrar la ciencia del laboratorio a las humanidades y ciencias sociales y, al mismo tiempo, promover la integración de los aspectos éticos y sociales de la tecnología en los cursos de ciencia. Los avances de la ciencia y tecnología han creado oportunidades sin precedentes para el desarrollo y bienestar humano. Sin embargo, al mismo tiempo, el progreso ha creado efectos laterales que han llegado a amenazar la estabilidad de las sociedades y ecosistemas del mundo en que vivimos. Ya que los recursos de nuestro planeta no son infinitos, es necesario generar nuevas formas de producción, distribución y consumo y nuevas maneras
de aprender, vivir y disfrutar de la vida. El conocimiento puede ser considerado un proceso, un medio más que un fin en sí mismo. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿un medio para qué? ¿Para aumentar la brecha entre ricos y pobres? ¿Para crear sociedades sustentables y justas? Sin un sentido, el manejo del conocimiento podría ir en muchas direcciones, que quizás no sean las de interés colectivo. Afirmamos que el conocimiento es poder, pero es decisión de aquellos que tienen acceso al conocimiento el determinar cómo usarlo. No es suficiente tener respuestas a las preguntas de qué y cómo saber, sino ahora más que nunca saber el por qué en los diversos aspectos de nuestra iniciativa. Es como producir el matrimonio entre nuestros conocimientos técnicos y los éticos. El conocimiento y la información se pueden transmitir formalmente, pero el enseñar tiene límites. Comprender no se puede enseñar, lo que tiene que crear cada persona para sí mismo, ya que involucra estar activamente comprometido en aprender y crear significado. Tu comprensión de una situación es particular, única para ti, y por medio del aprendizaje y colaboración conjuntas podemos expandir nuestra comprensión de manera de compartir un mapa cognitivo común. Las preguntas relacionadas con cómo son más desafiantes. Existen muchos caminos o vías para el mismo resultado. Las que tienen que ver con el por qué tienen más significados y están relacionadas con oportunidades y ventajas. La comprensión integra razón y valores, intelecto e intuición. Las preguntas que tienen que ver con por qué consideran el impacto de aspectos éticos de las decisiones de acuerdo a la situación y a su contexto. Las respuestas a nivel de preguntas de por qué también involucran tus emociones. Aun cuando es necesario, no es suficiente aprender exclusivamente del pasado. Debemos inventar el futuro y hacerlo realidad mediante nuestros sueños del cómo deben ser las cosas. Este es el problema de nuestra educación, que mantiene el estado de cosas por la adquisición de puntos de vista fijos, métodos y reglas que tienen que ver con sucesos conocidos y recurrentes, lo que es y funciona o no funciona. En contraposición está el aprendizaje evolutivo, que es innovador. Permite al que aprende lidiar con la incertidumbre, con el cambio, renovar perspectivas e introducirse en lo que debe ser. En educación, la búsqueda de la unidad es la manera de renovar los planes de estudio de las carreras. Con raras excepciones, las universidades han desarmado los planes de estudio en disciplinas menores y cursos especializados. Mientras el número de cursos por institución sea más que duplicado, el número de cursos obligatorios de formación general ha disminuido. Esta tendencia no puede revertirse haciendo que los alumnos tomen un poquitito de esto y un poquitito de esto otro de las grandes áreas del conocimiento. La reforma verdadera de la educación debiera apuntar hacia la unificación de la ciencia, las exactas y las naturales, con las ciencias sociales y las humanidades, en el aprendizaje y en la enseñanza. La fluidez a través de los límites entre ellas nos permitirá tener una visión más clara del mundo como verdaderamente es. Si no, ¿cómo responder a las preguntas que de alguna manera todos nos hacemos y que tradicionalmente son dominio de la religión y de la filosofía? ¿Tengo yo un propósito? ¿Es la muerte el final? ¿Existe un Dios? ¿Qué es el amor? A nuestro programa de bachillerato inicialmente se le asignaron 3 propósitos. Profundizar en las disciplinas que sirven de fundamento a los estudios académicos o profesionales, evitando así la deserción que se produce en las carreras como consecuencia de una elección equivocada o una preparación inapropiada. También atenuar la desigualdad de oportunidades de acceso a la universidad y evitar una profesionalización prematura necesariamente limitada. La oportunidad para el estudio de las disciplinas fundamentales con una carrera determinada es ventajosa, ya que sabemos que los chilenos de 17 a 18 años
no están preparados para elegir la carrera profesional que podría acompañarlos toda una vida. Su vocación está fundada en un conocimiento superficial acerca de los estudios universitarios, quizás en el ejemplo de parientes profesionales y en el juicio compartido, o más bien en el prejuicio sobre los títulos que prometen mayor prestigio y bienestar material. La equivocación de los estudiantes cuando eligen una carrera universitaria no tendría tan serias consecuencias si pudieran corregir el error transfiriéndose a otra carrera. Pero sabemos que entre nosotros la equivocación se paga caro, ya sea recomenzando por la prueba de selección a la universidad o cargando por vida con una profesión que no se quiere o que se quiere menos que otra. Nosotros ya tenemos cerca de 4.000 graduados, cerca del 90% de ellos se ha transferido a la carrera de su primera preferencia en la Universidad de Chile. Los graduados se han transferido a más de 50 carreras diferentes, muchas más que las que conocían al llegar a la universidad. Más de 2.000 de nuestros graduados ya han terminado sus estudios universitarios. Es interesante destacar que el 80% de los estudiantes que ingresan al programa tiene preferencias por solo 8 a 10 carreras. Aproximadamente la mitad de ustedes cree tener claro su futuro profesional, pero en nuestra experiencia es común que durante los estudios en el programa se produzcan cambios que aclaren y cambien esta vocación. En el caso de nuestra universidad, se reconoce la importancia del programa de bachillerato como primera experiencia en torno a la innovación curricular. En este sentido, una de las ideas es ir transformando el actual sistema de ingreso a la universidad hacia uno común por áreas diferenciadas, antes de ingresar propiamente a las carreras. Así, ustedes ya tienen el privilegio de una formación a la que la universidad pretende para todos sus estudiantes en los próximos años. Quiero ahora compartir pantalla para presentar una imagen. Paulina. Sí, hágalo nomás, doctor. Está como anfitrión. Esto que les muestro acá, que sirve de introducción, se me fue, ahí está, que sirve como introducción para la intervención de Anaí, resume una buena parte de los problemas que yo he presentado. Aquí se ve a un conjunto de personas, es un poco antigua por lo tanto todos son hombres, mal está eso, habría que modificarla, que están frente, puede ser cualquier objeto, puede ser cualquier sistema, en este caso es un elefante. Pero tienen la vista tapada, por lo tanto no saben lo que están viendo. Entonces, cada uno puede tocar parte de, este caso es un elefante, y tener una idea de lo que tienen así. Esta es la situación en la cual nosotros nos vemos involucrados. En el caso particular mío, yo nací como químico, me dediqué a la bioquímica, dentro de la bioquímica estudio proteínas, yo tengo un conocimiento parcial de una de ellas. Entonces, ¿qué visión tengo yo del mundo, digamos? ¿No? Con esa expertise que tengo de muchos años, de haber hecho un doctorado y haberme especializado en algo, es muy complicado el tener una visión del mundo. Por lo tanto, tengo que ampliar mi conocimiento, y esa ampliación del conocimiento es muy difícil porque el conocimiento es grande, es amplio, es complejo. Y por lo tanto tengo que colaborar con otros, tengo que conversar con otros, tengo que discutir con otros, tengo que trabajar con otros para llegar a tener una idea del conocimiento en general, o de lo que sabemos y cómo debemos integrarlo. Entonces, aquí el que está tocando la cola del elefante cree que está ante una cuerda. El que toca el costado cree que es un muro. El que está tocando la pierna cree que es el tronco de un árbol. El que está tocando aquí el colmillo cree que es la punta de una flecha.
El que toca la trompa, bueno, cree que es una serpiente. Toca la oreja, cree que está ante una alfombra. Entonces, uno reúne a todos estos, y le pregunta, oiga, ¿ante qué estaba usted? Uno puede hacer el ejemplo del elefante con un árbol, ¿no? Y preguntarle a la gente que está viendo un árbol, ¿qué es lo que ve usted? Algunos van a pensar en la clorofila y cómo eso ayuda a la producción de oxígeno, otros van a pensar, alguien que es botánico, a decir, cómo es que el agua desde la tierra llega hasta la punta de las hojas. Otros van a decir, qué bueno que el constituyente del tronco, digamos, la celulosa, no sea soluble en agua, porque si llueve y se deshacen todos los árboles, vamos a tener un desastre. Otro pensará que las hojas o las ramas del árbol están sobrepasando un cerco a la del vecino, por lo tanto hay un problema legal. Otro pensará que la sombra de este árbol no es tan fresca como la de otro árbol, etc. Y finalmente uno se dice, bueno, ¿qué es lo que es un árbol? Entonces, lo muy interesante acá y terrible para mí es que el árbol para nosotros no es eso que está allí, sino que lo que nosotros acordamos que es. Es algo muy complejo, pero así funcionamos nosotros en sociedad. Es terrible decirlo, pero las cosas no son lo que son, sino lo que nosotros acordamos que son. Y así cada uno de nosotros tiene una idea de las cosas y es muy difícil ponerse de acuerdo con los otros porque tienen otras ideas de las cosas de acuerdo al conocimiento que tienen, verdades que existen, cuántas de las verdades que existen uno sabe, y por las creencias que cada uno tiene. Y las creencias es la historia de la vida de cada uno. Y es muy compleja. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad no es el detectar problemas. El cambio climático y las consecuencias del cambio climático, yo creo que hay acuerdo. Donde no hay acuerdo es cómo resolver esos problemas. Y ahí entran los intereses particulares de cada uno, las creencias de cada uno, y por lo tanto es muy difícil ponernos de acuerdo. Entonces, yo le pasé muchas de las cosas que dije a Anaí, y obviamente que dejé planteados muchos problemas, y con esta figura que presento acá planteo otros más, y por lo tanto dejo de compartir la pantalla para que ahora lo haga Anaí, que tiene una presentación donde se refiere a todos estos exquisitos problemas, importantes problemas. Y bueno, si queda tiempo, después conversaremos un poco y responderemos las preguntas que nos seleccione Paulina desde el conversatorio que tenemos. Así que dejo de compartir para que Anaí tome su presentación. Adelante, Anaí. Ahora sí, perdón. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, muy bien, Anaí. Súper, perfecto. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es realmente un privilegio para mí estar acá. Creo que el comienzo de la vida universitaria es un hito tremendamente importante, sobre todo cuando estamos hablando de la Universidad de Chile, ¿no? No estamos hablando de cualquier universidad, es la universidad pública más importante del país y por lo tanto es la universidad desde donde estamos llamados y tenemos la obligación de pensar cómo aportamos a los problemas país y a los problemas en la sociedad que estamos viviendo hoy día, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer compartir tanto con los estudiantes como con la vicerrectora Rosa de Bey. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque la verdad es que me encantaría que efectivamente podamos conversar, ¿no? Pero a veces suelo extenderme un poco, así que le pido al profesor que me avise cuando lleve 15 minutos para que tratar de cortar y que efectivamente tengamos espacio. Bueno, yo tomé efectivamente la imagen y el planteamiento inicial de esta charla y a partir de eso traté de vincular con los temas con los que hemos venido trabajando en los últimos años y darle un poco de contexto, ¿no?
sobre todo porque desde mi perspectiva el rol que tiene un programa como bachillerato y una reforma como la que plantea el profesor, ¿no? En el sentido de entregar ciertas bases comunes a los profesionales, me parece que es fundamental para abordar los desafíos de la sociedad contemporánea. Acá les pongo una lámina donde solamente menciono algunos de los grandes desafíos, pero no vamos a abordar ninguno de ellos, ¿no? Porque cada uno de estos es un curso completo. De hecho, hay muchos cursos en la universidad que ustedes van a encontrar de estos distintos temas, ¿no? Pero hoy día estamos en una sociedad que es mundial, no es una sociedad. No solamente tenemos que lidiar con los problemas locales, sino que tenemos que lidiar con los problemas y los grandes desafíos mundiales que ha quedado en absoluta evidencia, ¿no? Cuando estamos enfrentando una pandemia que tiene consecuencias en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero así como la pandemia hay otros grandes desafíos, ¿no? Estamos hablando de cambio climático, migraciones masivas relacionadas con cambio climático, con otro tipo de crisis alimentaria, como uno de los grandes desafíos de las próximas décadas, la profundización de la desigualdad a partir de las propias transformaciones que se van generando en la sociedad contemporánea, el envejecimiento de la población que genera una presión y unos tremendos desafíos para poder hacernos cargo de las prestaciones que requiere la población envejecida y de cómo el funcionamiento de la sociedad en ese contexto, los desafíos de la inteligencia artificial, del diseño genético y cómo esto trae como consecuencia no solamente transformaciones en el mercado laboral, sino que también tremendos desafíos éticos, ¿no? Como se mencionaba anteriormente. Y además hay otras transformaciones que uno diría más que problemas son más profundas, ¿no? Y estamos viviendo en un mundo que vertiginosamente cambia, con una gran dependencia de la economía del conocimiento, ¿no? Donde el conocimiento pasa a ser una fuente muy importante de las transacciones económicas en general, y hay una gran demanda de conocimiento especializado, pero al mismo tiempo hay un cuestionamiento al conocimiento científico tradicional y a la forma de generar ciencia como ha sido durante el siglo XX. Por otro lado, hay una diversificación de las formas de existencia y, en buena hora, ¿no? Una aceptación de esa diversidad, lo que genera también múltiples tensiones, pero también muchas oportunidades. Con esto solamente les quiero dar el titular, ¿no? A esto nos dedicamos a investigar, muchos de nosotros en ciencias sociales y en ciencias, las geofísicas, climáticas, y desde diferentes disciplinas hemos estado tratando de investigar estos temas y comprender mejor lo que sucede en la sociedad contemporánea. Pero esto genera una tremenda presión y un desafío para nuestras universidades que no habíamos visto antes. Entonces, cuando nos situamos en la complejidad de la sociedad contemporánea, una de las formas, obviamente una simplificación, ¿no? Pero una de las formas de graficarlo es también la conocida Torre de Babel, ¿no? El profesor Baúl lo dijo muy bien, cada uno mira el mundo desde sus propias experiencias y además con un conocimiento hiperespecializado, muy focalizado, profesiones donde somos expertos en cosas muy puntuales, hace que sea muy difícil que podamos dialogar y que podamos entendernos mutuamente para tener esta mirada más integral, ¿no? Para mirar el elefante en su conjunto y no solamente las partes puntuales. Eso no significa que uno no tenga que mirar las partes en detalle, ¿no? Para poder entender adecuadamente cómo están conformados. La piel, por ejemplo, las patas, cómo funcionan ciertos órganos, sin duda, pero además necesitamos una mirada más amplia que nos permita entendernos mutuamente para poder abordar los problemas complejos. Estos problemas complejos no solamente implican múltiples disciplinas, ¿no? Para entender lo que sucede, sino que además para poder abordarlo y definir qué es lo que debiésemos hacer para resolver estos problemas, involucra la perspectiva de diversos actores, no solamente los científicos ni ciertos profesionales, sino que también la sociedad en su conjunto, el mundo de la toma de decisiones políticas, los participantes del mercado. O sea, hay una serie de perspectivas que se ponen en juego cuando nos ponemos, tratamos de poner de acuerdo en cómo abordamos esos problemas complejos. Y por supuesto, existen múltiples soluciones posibles. Para cada problema hay muchas formas de abordar esa solución, y cada una de esas soluciones tiene consecuencias. Por lo tanto, qué soluciones se toman y qué no, es una disputa, ¿no? Del poder en diferentes esferas, y que si no somos capaces de tener una mirada más integral,
quienes salen perdiendo, por supuesto, son los mismos de siempre. Y esto profundiza la desigualdad. Cada uno de los desafíos que vimos antes, ¿no? Si no son abordados adecuadamente con una mirada más integral y considerando las múltiples dimensiones que tienen estos fenómenos, terminamos profundizando la desigualdad, que por supuesto es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Y esto termina generando un gran desafío para las universidades hoy día. En alguna medida, el futuro, lo que viene desde mañana en adelante, ¿no? Se empieza a ver como consecuencias de las decisiones que tomamos hoy, ¿no? ¿Y cómo nos hacemos cargo de esas consecuencias? ¿Cómo entendemos las consecuencias de las decisiones que se toman hoy día? ¿Y cuál es el rol que tiene el conocimiento en este desafío? O sea, ¿cómo y para qué se usa el conocimiento? No es una pregunta trivial. Menos en una universidad como la nuestra, ¿no? O sea, nuestra universidad tiene una tremenda responsabilidad en el país y nos tenemos que preguntar para qué generamos conocimiento, cómo se utiliza y cómo abordamos los grandes problemas colectivos que estamos enfrentando y que vienen en las próximas décadas. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar qué profesionales necesitamos, qué profesionales son los que estamos construyendo a partir de las condiciones y el desarrollo académico que se da en nuestra universidad. Entonces aquí una mirada más general sobre la pertinencia de las universidades, ¿no? Hoy día yo me atrevería a decir que está en alguna medida en entredicho la pertinencia de las universidades, en la medida en que las universidades no se ponen al día y no son capaces de responder a la complejidad contemporánea, empiezan a perder relevancia, ¿no? Porque aparentemente podemos abordar los problemas con otros caminos. Sin duda las universidades son uno de los grandes, yo diría una de las grandes, no ganancias, pero sí uno de los grandes esfuerzos más significativos en nuestra civilización, ¿no? Que nos ha permitido democratizar el conocimiento en una serie de aspectos y hacernos cargo de las condiciones de vida en varias dimensiones. Y por lo tanto, no perder la pertinencia y la relevancia que tienen las universidades es realmente un problema. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que las universidades están llamadas a hacer en nuestra sociedad? Y hay dos funciones centrales de las universidades. Por un lado, la generación de conocimiento y por otro, la forma profesional. Pero ahora, el conocimiento científico desde una perspectiva más clásica es un conocimiento que lo que hace es un análisis reduccionista, muy focalizado, ¿no? Y ese análisis focalizado hace que entendamos muy bien y en profundidad ciertas dimensiones, pero nos cuesta mucho articular ese conocimiento porque tenemos pocas herramientas de contexto. Y al mismo tiempo tenemos formaciones profesionales hiperespecializadas, ¿no? Como decía el profesor, yo soy especialista en una proteína específica, etcétera, etcétera. Y eso genera, por supuesto, un conocimiento muy profundo sobre esa proteína, que no sería quizás posible de otra manera, pero que hace que sea muy difícil articular el conocimiento. Y cuando estamos en una crisis civil que estamos hoy día, ¿no? Con esta complejidad creciente a nivel local y a nivel mundial, que nos enfrenta a múltiples dilemas colectivos, como les puse los titulares al comienzo, hace que los desafíos del siglo XXI para nuestras universidades tengan que ver con cómo logramos promover abordajes integrales a partir de la articulación entre diferentes disciplinas y al mismo tiempo logramos formar profesionales que tengan la capacidad de trabajar de esta manera más integrada. Y a mí me parece que estos son dos de los grandes desafíos que tenemos como universidad y la ventaja que tenemos en la Universidad de Chile es que la construimos en conjunto, que no sucede en la gran mayoría de las universidades, ¿no? Esta universidad la construimos en conjunto. Este tipo de diálogos son parte de lo que construye nuestra universidad y de los desafíos y las metas que nos vamos poniendo para el futuro. Entonces, ahora aterrizando un poco más a lo que tiene que ver con la formación de profesionales, ¿no? Nos preguntamos cómo lo hacemos para que puedan responder a la complejidad del siglo XXI. Ya sabemos que la crisis civilizatoria en diferentes ámbitos, social y ecológica, como para poder contextualizarlo en temas más concretos, ¿no? Ha demostrado que los saberes disciplinares no son suficientes. Eso no significa que no sean necesarios, sino que no son suficientes. Es evidente que necesitamos además reconocer el carácter situado del conocimiento profesional. ¿Qué implica eso? Asumir que nuestro conocimiento no solo es especializado, sino que además tiene límites y que requiere una actualización constante, que además tiene que ser capaz de articularse con otros tipos de conocimiento. Y ojo, que no hablo solamente de otras disciplinas, sino que también otras formas de conocimiento. El conocimiento científico es un tipo de conocimiento que tiene una serie de ventajas
y que cumple una tremenda función, pero no es el único conocimiento que hay que poner en juego cuando hablamos de tomar decisiones, ¿no? Al tomar decisiones necesitamos que el conocimiento científico se articule con el conocimiento local, el conocimiento tradicional, con la discusión ética, por ejemplo, con otras fuentes de conocimiento que vienen desde otros ámbitos culturales, etc. Aquí solamente también a nivel titular como para contextualizar, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de interdisciplina y de transdisciplina? Y muy breve, ¿no? Uno podría decir que la articulación entre disciplinas va desde el trabajo monodisciplinar o disciplinar, donde está esta focalización, ¿no? Y este trabajo donde yo soy muy experto en un tema y trabajo y me he especializado en las herramientas de esa disciplina para comprender la proteína, por ejemplo, a un enfoque donde ya hay una articulación entre diferentes disciplinas o diferentes especializaciones para entender de una manera un poco más integral. Esta es la multidisciplina, yo me atrevo a decir que es lo que en general existe, ¿no? Que tratamos cada uno de juntar lo que sabemos y a partir de eso tener una mirada más amplia. Sin embargo, hay una gran dificultad con eso, y es que ustedes van a ir aprendiendo, ¿no? Rápidamente, y lo van a escuchar muchas veces, el todo es más que la suma de las partes. Y por lo tanto, no solamente porque sumemos el conocimiento de cada uno de esos elementos vamos a poder entender qué es lo que es el elefante. Y se requieren aproximaciones donde articulemos ese conocimiento y podamos tener visiones más integrales, que es lo que llamamos interdisciplina. Pero hay otro paso más, que es mucho más ambicioso, que es la transdisciplina, ¿ya? Que son enfoques mucho más como de una ciencia única, en el sentido de que se alimenta desde la generación de conocimiento en cada una de las disciplinas y hay una comprensión más transversal de la sociedad, del mundo ecológico, del mundo físico en general, y a partir de la identificación y la explicación de patrones en los diferentes contextos podemos entender de forma más global. Pero además de eso, la transdisciplina plantea en algunas corrientes, ¿no? Incluso avanzar más allá y ser capaces de articular y dialogar entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento. Ahora, sin duda tenemos que despejar aquí que esto no implica que todo lo que hagamos tiene que ser transdisciplinario, no tiene sentido, sino que cuando estamos hablando de abordar problemas complejos, necesitamos, para poder enfrentar esos problemas complejos, entender adecuadamente, con profundidad, qué es lo que sucede con expertise disciplinar, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos articular las diferentes miradas para poder tener comprensiones más integrales y ojalá con la capacidad de generar conocimientos más unívocos que nos permitan además dialogar con otras formas de conocimiento. Por supuesto que esto es un tremendo desafío, no es algo que tengamos resuelto, pero debo decir que la Universidad de Chile es en el país la universidad que es reconocida como la que tiene más avances en estos temas, ¿no? Y aquí a nivel de la formación profesional, ¿no? Porque esto no solamente se agota en la generación de conocimiento, efectivamente la Universidad de Chile forma profesionales que son investigadores científicos, pero además de eso forma profesionales que se insertan en otros contextos laborales y que tienen que responder con los cambios vertiginosos que tiene nuestra sociedad, donde las tecnologías de la información, la inteligencia artificial cumplen un rol cada vez más importante y donde el cuestionamiento a los roles tradicionales, a las profesiones tradicionales, es en el fondo un problema que es un tremendo problema que se nos viene encima, ¿ya? Y ahora, ¿cómo las universidades, ¿no?, responden a estas transformaciones? De alguna medida tenemos que repensar el rol, el concepto tradicional de profesión, a partir de reflexionar cómo la formación profesional puede articularse mejor con las nuevas demandas sociales. Y ahí está nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo formamos profesionales para comprender estos problemas complejos y diseñar soluciones posibles? Y ojo que esa comprensión de problemas complejos requiere la capacidad de trabajar con otras disciplinas, con otras profesiones, y también el diseñar soluciones posibles requiere no solamente ser capaz de que el conocimiento científico llegue más allá de las fronteras de la ciencia, ¿no? Como romper esta jaula como en el fondo de quedarnos solo entre la ciencia, sino que romperla para poder que el conocimiento sea utilizado en la sociedad en sus diferentes ámbitos, sobre todo en la toma de decisiones en el contexto público, y al mismo tiempo aportar a la generación de soluciones posibles, que sean lo más justas, y que efectivamente no dejen atrás a quienes suelen ser los más postergados.
Y aquí, y con esto quiero cerrar para que podamos conversar, ¿no? La Universidad de Chile, como la universidad pública más importante del país, tiene el desafío de formar profesionales para la sociedad actual. Por lo tanto, el objetivo de formación tiene que estar orientado a tratar de desarrollar profesionales que sean capaces de actuar en entornos inciertos, ¿no? En entornos inciertos que además están en una constante transformación, donde la relevancia de los conocimientos va a ser constantemente puesta a prueba. Por lo tanto, la capacidad de trabajar de manera interdisciplinaria e incluso transdisciplinaria, la capacidad de ser reflexivo, de contar con la autoobservación suficiente para reconocer nuestras propias limitaciones y el carácter situado de lo que nosotros estamos generando como información o del trabajo que estamos haciendo. La flexibilidad que nos permita eliminar estos bordes curriculares rígidos, ¿no? Y que al mismo tiempo nos permita transitar entre diferentes especializaciones para poder hacer estas trayectorias laborales que sean mucho más flexibles, que sean mucho más actualizables y que adaptables a los diferentes contextos que enfrentamos. Entonces, la capacidad de lidiar con distintas comunidades de conocimiento y la tolerancia en la comunicación, ¿no? Que a veces son cuestiones que se ven más como las habilidades blandas que pasan a ser fundamentales en una sociedad que cambia con la velocidad que cambia la nuestra. Sin duda esto también genera una serie de desafíos para nuestra universidad como institución, ¿no? La necesidad de tener arreglos institucionales que sean más robustos, innovadores, adaptativos, que tengan la posibilidad de ir respondiendo a estos desafíos. La bachillerato no solamente les genera la posibilidad de tener una base común, una base más sólida, ¿no? Una base más sólida de los conocimientos disciplinarios básicos, que, ojos, es fundamental para poder avanzar en una trayectoria más flexible, ¿no? Yo, si tengo esa base más sólida que tienen quienes pasan por bachillerato, tengo mucho más posibilidades de transitar entre diferentes disciplinas posteriormente o de especializarme y al mismo tiempo ser capaz de dialogar con disciplinas que tienen una formación base similar, pero que han seguido trayectorias distintas. Yo creo que sin duda esto, complementado con las características que tiene nuestra universidad, ¿no? De fomentar el pensamiento crítico y la capacidad reflexiva, no solamente sobre nosotros mismos, sino que también sobre el país en que vivimos y cuáles son los grandes desafíos que existen para nuestra universidad, es uno de los sellos que va a tener ustedes, ¿no? Que van a tener ustedes como generación y que sin duda esperamos nos ayuden a construir la universidad que queremos en este contexto. Y con esto, Jorge, yo ya pasaría para que podamos, no sé si dejo de compartir. Para que sí, deja compartir para conversar, muy entretenido, muchas gracias, Anaí. A propósito de eso que tú dices, el todo no es la suma de sus partes, que quizás algunos no entienden. Yo tengo el ejemplo de una naranja. Uno toma una naranja, la parte en dos, ¿no es cierto? Y junta las dos mitades y dice, aquí tengo la naranja completa. Entonces, esa frase que uno dice que el todo es la suma de sus partes, es cierto, siempre que uno incluya todas las partes. Y en el caso de la naranja, cuando uno pone las dos mitades juntas, no tiene la naranja porque le falta todo aquello que unía ambas mitades. Entonces, cuando uno toma algo y lo parcializa y cada uno está estudiando una parte, hay algo que falta siempre, por eso la necesidad de integrar. Así que esto como un complemento a lo que tú habías dicho. Pero quiero hacerte una pregunta que es fundamental. En educación las cosas toman mucho tiempo. Entonces, quizás nosotros no vamos a existir, al menos yo no voy a existir cuando ya se empiecen a concretar ciertas situaciones en las cuales estemos cerca o metidos dentro de los transdisciplinarios. Entonces, la pregunta es, como somos inquietos, queremos comenzar a hacerlo, por lo tanto hablo de una transición. ¿Cómo vamos de este sistema más bien rígido al que hemos conversado ambos? Te puedo decir, nosotros en la Universidad de Chile y en Chile en general hace falta investigación en educación. Estamos avanzando, por cierto, y tú estás muy involucrada. Entonces,
creo que debiera haber más ayuda dentro de la universidad a las unidades académicas, docentes, para ir haciendo estas transformaciones. La gente que se dedica a esto dice, oiga, es re fácil, empiece por hacer algo. En cada una de sus clases, por muy especializada que sea, dele 5 minutos o 10 minutos y hable de las relaciones de lo que usted está hablando con otras cosas, ¿no es cierto? Empecemos a hacerlo. Entonces, nosotros durante un tiempo en el programa de bachillerato, nosotros tenemos 10 asignaturas fundamentales, que 2 cursos, que es matemática, física, química, biología, sociología, psicología, filosofía, historia, arte y economía. Entonces dijimos, en esas 10 asignaturas, todos van a tener que hablar del tiempo. ¿Ah? Entonces el químico hablaba de la descomposición de reacciones o de las transiciones, digamos, atómicas, el otro hablaba, etcétera, pero del tiempo mirado con 10 lupas distintas o con 10 colores distintos. Seminarios, entonces, en economía sobre el tiempo, en química sobre el tiempo, en filosofía, etcétera. Y después lo hicimos con estética, digamos, la belleza, por así decirlo, en todas estas disciplinas. De manera de que hacer este ejercicio de conversar sobre algo, pero con miradas distintas. Entonces la pregunta es, ¿cómo debiéramos ir haciéndolo para transitar? Porque no lo podemos hacer de golpe, ¿no es cierto? No sé qué han conversado ustedes y qué proposiciones tienen para esta hermosa transición. Gracias, Jorge. Bueno, la verdad es que a mí me parece súper interesante el ejercicio que ustedes han hecho, ¿no? Por eso también creo que es una de las potencialidades que tiene bachillerato en comparación con otras formaciones profesionales, donde uno ya entra a la especialización, que tener la capacidad de mirar un fenómeno en particular o un problema en particular desde diferentes miradas disciplinarias es un tremendo ejercicio para poder ir abordando esta capacidad de comprensión más integral, desarrollando esa capacidad más bien de comprensión más integral, que finalmente es una de las, uno tendría que decir, con lo vertiginoso de los cambios que tenemos hoy día y con los tipos de desafíos que tenemos, efectivamente es importante el conocimiento que impartimos en nuestros estudiantes, pero no solamente el conocimiento por contenido, sino que por las habilidades que desarrollamos en ellos al aprender esos conocimientos. Y en ese contexto, ese tipo de ejercicios son fundamentales. Entonces, desde mi perspectiva, uno de los elementos es pensar mejor la articulación entre las asignaturas de las carreras, que obviamente es más difícil hacer este tipo de ejercicio para las carreras que están ya, las que están ya especializadas, ¿no? Bachillerato ahí tiene una tremenda ventaja para desarrollar esas habilidades, pero creo que de alguna manera tendríamos que hacerlo también en las otras carreras, aunque debo decir que yo sería absolutamente fan de que lográramos en el corto plazo tener un ingreso común, ¿no? Precisamente por este tipo de desafíos. Pero bueno, esa es una dimensión. Por otro lado... Te adelanto, no sé cuán público es, pero pronto es posible que se otorgue el grado de bachiller en toda la universidad, lo cual es un paso a lo que nosotros estamos conversando. Claro. Sí. Claro, y ahí ojalá que ese grado de bachiller tengo que entender de qué se tratan las otras disciplinas básicas para poder dialogar con especialistas de otras disciplinas. Si yo no entiendo nada de física, no tengo la posibilidad de hablar con los geofísicos, necesito tener nociones básicas, y para eso es fundamental estos niveles iniciales. Pero además de eso, por ejemplo, los CFG también son un tremendo aporte en el sentido de que nos permite, los cursos de formación general, que ustedes van a conocer después, porque permiten abordar problemas con miradas integrales de diferentes disciplinas que se armaran entre académicos y académicas de diferentes facultades que pusieran el conocimiento en conjunto para tener aproximaciones más complejas, que eso es más difícil de hacer, ¿no? Pero tenemos varias experiencias, nosotros mismos tenemos 3 o 4 CFG donde hacemos ese esfuerzo de articular a académicos y académicas de diferentes facultades. Y aquí yo creo que hay uno de los grandes desafíos de la universidad, y que tiene que ver con, todas las cosas tienen un lado bueno y un lado malo, ¿no? El lado bueno de la Universidad de Chile, por decirle una simplificación, ¿no? Es que tenemos la posibilidad de construirlo entre todos, y lo digo en serio, o sea, de verdad ustedes, los estudiantes, son un tremendo motor de las transformaciones de la universidad,
tremendo. Entonces, de verdad, este tipo de conversaciones conducen a transformaciones en el largo plazo en la universidad, cosa que no pasa en otros lados. Pero, al mismo tiempo, es difícil conducir las transformaciones, porque cada facultad es un mundo, cada departamento es un mundo, tiene sus propias lógicas, y hay mucho respeto a las autonomías de cada uno de los espacios. Y eso es una complejidad tremenda para poder conducir este tremendo barco. Y aquí yo creo que el generar ciertos espacios de experimentación, espacios como vías rápidas, ¿no? Vías rápidas para la transdisciplina, por ejemplo, podría ser fomentar más la articulación entre el bachillerato, ciertas especializaciones, con potenciar los CFG, y una cuestión que es clave, que es articular la investigación interdisciplinar con la formación de cierre, ¿no? Que ahí también tenemos experimentos en la Universidad de Chile. Nosotros, por ejemplo, en el NES, que es el Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios, lo que tenemos es que juntamos a estudiantes egresados de pregrado y posgrado de, me parece que son 9 o 10 disciplinas distintas las que tenemos ahora, y trabajamos en conjunto, y ellos se insertan en los proyectos de investigación en los que estamos trabajando para abordar problemas complejos de manera interdisciplinar. Entonces hacen sus investigaciones de cierre de grado, ¿no? Sus tesis, sus memorias, etcétera, en contextos de proyectos interdisciplinarios. Y eso les genera la habilidad de trabajar con otras disciplinas, de aprender aproximaciones más integrales sobre eso, y de lograr en el fondo la experiencia suficiente para poder después insertarse en equipos complejos. Pero claro, ese tipo de innovaciones es parte de la gracia que tiene la Universidad de Chile, ¿no? Que es posible generar todas esas innovaciones, y son motores que van funcionando a poco, pero creo que hoy día ya estamos en el momento en que tenemos que generar ciertos apoyos institucionales que permitan que estos espacios de experimentación tengan vías rápidas, porque los cambios en educación son lentos. Y yo creo que el gran desafío que tenemos hoy día es que la sociedad está cambiando demasiado rápido para los tiempos de la educación. Entonces necesitamos generar espacios como trayectorias más rápidas que permitan, no podemos cambiar toda la universidad, pero sí al menos trayectorias más rápidas que nos permitan ir aprendiendo y ir generando al menos ciertos profesionales que tengan la capacidad de transitar entre diferentes disciplinas, que tengan la capacidad de abordar problemas complejos y de ir actualizándose y adaptándose en trayectorias laborales más flexibles. Veo aquí, oye, Anaí, que nuestra vicerrectora está tomando nota, está muy entusiasmada, y ella va a hacer el cierre después de mis palabras de cierre, así que quizá deberíamos terminar. Pero tengo una curiosidad, quizás la respuesta es obvia, pero a mí me impactó mucho al ver tus actividades, el que has hecho una actividad similar en prácticamente todas las facultades. Entonces la pregunta es, ¿cómo te modificó el hecho de presentar algo en ambientes y en miradas tan distintas? ¿Te modificó, te iluminó, te pasó algo especial? ¿Hay alguna anécdota quizás simpática que nos puedas contar? No es una pregunta menor. Yo creo que, no sé si en todas las facultades, en muchas facultades. No, sí, pero yo conté como 12. Tengo estudiantes de muchas facultades, también muchas disciplinas, que llegan a nosotros de otros lados, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que tengo el privilegio de venir de la antropología, y donde la antropología, la comprensión del otro y de las diferentes fuentes de conocimiento es básico, y el asumir los propios límites, ¿no? Entonces eso, yo desarrollé la habilidad en antropología en la Universidad de Chile, ¿no? Desarrollé la habilidad de insertarme en diferentes espacios y poder articularme con formas de conocimiento distintos. Pero eso además le tengo que complementar que yo tempranamente me hice experta en teoría de sistemas. Y la gracia que tiene la teoría de sistemas es que es una perspectiva, enfoque teórico que es transdisciplinar, que se articula se alimenta de diferentes disciplinas, ¿no? De los desarrollos de diferentes disciplinas se va construyendo una teoría más amplia que permite transitar de alguna manera. Entonces yo creo que en realidad lo que ha pasado es que en la Universidad de Chile existe mucho compromiso y ganas de aportar y hacernos cargo de los problemas complejos. Y gran parte de nuestros colegas quieren aportar más y quieren trabajar con otros, pero no tienen las herramientas o se les hace difícil.
por las barreras institucionales, por la fragmentación entre facultades, por las dificultades de lenguaje, ¿no? Porque muchos me decían, yo no me siento con alguien de ciencia social y no entiendo nada, no, tenemos lógicas distintas, formas diferentes de trabajar, cuesta muchísimo articular. Entonces, el hecho de que yo generara ciertas habilidades de traducción entre otros investigadores me ha permitido y me ha obligado, ¿no?, a llevar esta empresa de trabajar en diferentes facultades, articulando, generando redes, pero además generando docencia para abordar problemas complejos con miradas más integrales. Y debo decir que cada vez que hago un curso, cada vez que hago clases en diplomados, cada vez que hago esfuerzos de seminario, workshops con otras disciplinas, con colegas de diferentes facultades, no solamente disfruto el entusiasmo que hay, tanto de estudiantes como de colegas, en el sentido de tener la posibilidad de trabajar colectivamente desde enfoques más inter y transdisciplinarios, sino que además aprendo un montón, cada vez. Y tengo la impresión de que eso está muy en el ADN de la Universidad de Chile, ¿no?, de nuestros académicos y nuestras académicas que trabajan por vocación en esta universidad. En esta vocación trabajamos aquí porque queremos, porque consideramos que son los problemas país lo más importante de lo que nos tenemos que hacer cargo. Entonces queremos aprender, de verdad queremos aprender y queremos ser mejores, y eso es muy común en nuestra universidad. Yo creo que faltan pocos espacios de traducción, pocos apoyos para poder hacer esa sinergia, y realmente el resto se da solo. En el caso particular nuestro, quizás podríamos esperar a que las y los estudiantes tengan un poco más de experiencia de la universidad. Ojalá que en el segundo semestre ya la cosa comience a ser presencial, y quizás tener una conversación contigo, ellos teniendo más experiencia de lo que han vivido, han cursado las 10 asignaturas básicas comunes, y quizás podría haber una conversación especial ahí, así que tengamos presente esa posibilidad de poder invitarte a una cosa con más experiencia de parte de los estudiantes, porque mucho de esto es nuevo para ellos y quizás no estaba dentro de sus mentes, y quizás los va a dejar en un estado de inestabilidad, porque si tenían algo decidido y esto lo hizo cambiar, van a tener que repensar, y eso siempre es complejo. Pero está bien, Anaí, es parte de la universidad. Claro, es parte de la universidad, así que bueno, una alegría tremenda haber estado aquí contigo, así que ahora digo mis palabras finales para darle la palabra a la vicerrectora para el cierre que estamos hablando hoy, ¿no? Un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Cuando uno es joven se interesa por muchas cosas y también desiste con la misma rapidez con la que se entusiasmaba por ella. Eso es común en la juventud. En esa época no teníamos miedo a las dificultades, lo que nos asustaba era la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significa abandonar otros. Uno tiene una vida entera para vivir y siempre piensa que quizás en el futuro se puede arrepentir de las cosas que quiere hacer ahora. Tenemos miedo a comprometernos, queremos recorrer todos los caminos posibles y acabamos recorriendo ninguno. Debemos correr riesgos, seguir ciertos caminos y abandonar otros. Lo peor es escoger y pasarse el resto de la vida pensando si se escogió bien. Pero no nos preocupemos, al final nos reiremos de los miedos que tuvimos al comienzo. Es importante comprender que esta etapa de estudiante universitario es más que un periodo en el que se adquiere la formación necesaria para desenvolvernos profesionalmente. Es también el tiempo y la oportunidad de formación humana. Al decir de nuestro rector, las universidades se constituyen y se entienden a sí mismas como constructoras de ciudadanía. Así, no olviden que debemos formar a la persona antes que el profesional que la sociedad requiere. Quizás algunas y algunos de ustedes deberán trabajar para costear sus estudios, pero la mayoría, si organiza bien su tiempo, podrá participar en el desarrollo de la universidad y en organizaciones de ayuda a la comunidad. No son solo los conocimientos técnicos en las diversas materias lo que garantiza el éxito profesional.
Este también está determinado por ciertas características humanas que nos hacen mejores personas, como el equilibrio emocional, la honradez, la credibilidad, el sentido de responsabilidad, la perseverancia, la capacidad para trabajar en equipo y relacionarse con los demás. Ojalá que ustedes, que han logrado ingresar exitosamente a los estudios universitarios con el fin de convertirse en profesionales destacados, entiendan que también deben ser personas virtuosas y que tienen esta oportunidad única de lograrlo en los próximos años. Deseamos motivarlos y motivarlas a comprometerse activamente al desarrollo del país y a la construcción de una mejor sociedad. No queden indiferentes a lo que pase a vuestro alrededor. Trabajen por el mundo en que viven. Asuman su rol de liderazgo en los procesos de cambio que se avecinan para la sociedad. Ustedes emprenden ahora un viaje que debe ser el placer de la búsqueda y de la aventura, alimentando el sueño que está en cada uno. No dejemos de soñar, ya que así alimentamos nuestra alma. Cuando los sueños explotan con toda su energía en nosotros durante la juventud, tenemos mucho coraje, pero aún no hemos aprendido a luchar. Más adelante y después de recorrer una buena parte del camino, aprendemos a luchar, pero ya no tenemos el coraje para cambiar y combatir. Entonces pensamos en nuestros sueños como en algo infantil, de difícil realización, o nos culpamos por nuestra ignorancia. Matamos a nuestros sueños por miedo a la lucha. Hoy les pedimos que se dediquen plenamente a sus estudios. Mañana les pediremos que estén en las grandes cosas, donde se pierde o se gana, y no donde se sufre ni se disfruta, viviendo en la penumbra, donde no se conoce la victoria ni la derrota. A ustedes, la generación número 25 que recibo, desde la partida les deseo salud, fuerza y éxito, acompañados de vuestro entusiasmo. Muchísimas gracias. A continuación, se dirige a ustedes la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, doctora Rosa Deves Alessandri, quien les dará la bienvenida a la universidad. Muchas gracias y muy buenas tardes ya a todos y a todas. Sí que les voy a explicar que soy la vicerrectora de Asuntos Académicos y lo hago porque tenemos una vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles con una gran vicerrectora. Así es que espero que pueda, el próximo año la vamos a comprometer a que esté aquí. Fueron en algún momento una sola vicerrectoría y es importante que ahora son dos, porque ustedes tienen una vicerrectoría propia, que no solo se llama Asuntos Estudiantiles, sino también comunitaria, ¿no? Y que marca una visión distinta de la universidad relevando esa área. Así que aquí les habla la vicerrectora de Asuntos Académicos. Feliz de estar hoy día, de haber participado, un privilegio realmente escuchar tanto a su director, quiero salir de las formalidades para decir que hablar un poco de ella. Creo que ella representa hoy lo que queremos sean nuestras académicas y académicos, y además es mujer. Eso es tremendamente importante, tener ese nivel de liderazgo en investigación, y es todo un equipo de grandes mujeres que trabajan en los temas complejos. Fíjense que hay más mujeres en esos temas, más de frontera. Eso es algo bien interesante también de darse cuenta, y tanto su visión desde la investigación como de la formación es algo que nos pone muy orgullosos, y que quiero decir que no hay cientos de profesoras así, pero ya habrán, ahí hay un liderazgo muy grande. Ahora, ¿qué duda cabe que ustedes, los estudiantes y las estudiantes, son una generación excepcional, ¿no? Más allá de lo convencional. Son la generación que ingresa después de un año de pandemia, que ha remecido no solo a nuestro país, sino al planeta. Son la generación que ingresa cuando el país se propone nuevos acuerdos de convivencia a través de
formulación de una nueva constitución. Son la generación que refuerza su conciencia sobre las desigualdades, diferentes desigualdades de género, entre tantas otras. Traen con ustedes también mucho, traen sus luchas, traen sus valores, sus propios valores, traen sus anhelos, no solo individuales, sino también colectivos. O sea, ustedes son una generación que en la educación escolar se representó muy fuertemente y que han cambiado el país. La pandemia, que tanto sufrimiento ha significado, también nos ha enseñado muchísimo sobre nuestra interdependencia, por ejemplo, sobre el valor de la colaboración, sobre la importancia de cuidarnos y también de cuidar a otros, sobre el valor de la ciencia, como se ha dicho tanto aquí hoy día, y de su diálogo profundo con las humanidades, con las artes, sobre nuestra capacidad de innovar también y de pensar distinto. Piensen ustedes que el 16 de marzo del año pasado, de golpe, la universidad completa tuvo que irse a trabajar de manera virtual. Y pudimos hacerlo, y lo pudieron hacer las distintas instituciones en el mundo, algo que parecía que iba a tomar años de poder tener una comunicación de ese tipo. Nos muestra que podemos hacer las cosas cuando juntos nos disponemos a eso. Hemos constatado entonces una vez más, pero con especial fuerza y cercanía, el valor del conocimiento. Toda la población hoy día está atenta a los nuevos desarrollos de las vacunas, a cuál es su efectividad, y también de su integración, ¿no? Como aquí se ha dicho. Ustedes se incorporan este año entonces al programa de bachillerato, un programa universitario, pero no solo eso, sino que también a lo que llamamos la comunidad de la Universidad de Chile. ¿Y cómo entendemos esto más allá de la retórica? ¿Qué es lo que nos hace identificarnos como parte de una comunidad, en este caso de la Universidad de Chile? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que buscamos tener en común? Bueno, obviamente intereses, vocaciones, por cierto, pero sobre todo un compromiso con la realización de esa vocación al más alto nivel de exigencia. Eso es característico de nuestra universidad. Ustedes han escogido estudiar en una institución que ha dado muestras a lo largo de muchos años, muchas décadas, de un compromiso con la excelencia académica. Entonces, como muy bien decía Anaí, nos une la vocación por el aprendizaje, ella lo decía fuertemente al final. Aquí todos estudiamos, todos aprendemos cada día. No es un lugar de gente sabia, de ninguna manera, es un lugar de personas que se preguntan, que buscan, es un lugar marcado por el esfuerzo. Eso uno podría decir es una característica de cualquier buena universidad, pero al hacernos parte de esta comunidad, y eso no es tan general, nos hacemos también parte de una historia, no solo de una historia institucional, sino de una historia nacional. Y nos hacemos de alguna manera cargo. Eso es harto pedirle a los estudiantes, ¿no? Harto pedirle a los estudiantes. Decir, mire, ustedes vienen a estudiar, va a ser un esfuerzo, pero además resulta que nosotros le vamos a pedir que ya siendo estudiante, sienta esa responsabilidad por el destino del país, ¿no? Es fácil de decir, pero es harto para cargar. Pero esa es una característica de la Universidad de Chile. Venimos a prepararnos entonces para construir el futuro de este país y bueno, como profesionales de la humanidad también en un sentido más amplio. La universidad se entiende a sí misma como un espacio pluralista, lo habrán escuchado muchas veces y lo van a seguir escuchando muchas veces, pero que debemos vivirlo realmente. De nuevo, no es retórica, ¿no? Se deben escuchar y respetar las opiniones fundadas de todos y todas, pero además debemos valorar especialmente la diversidad, y en eso hemos avanzado, yo diría, mucho, con programas más explícitos en los últimos años. Es desde esa riqueza de miles de voces, nosotros somos 50.000
en esta comunidad, 50.000 personas, entre estudiantes de pre, de posgrado y de académicos y funcionarios. No es trivial decir lo que es una comunidad de 50.000 personas. ¿Por qué me siento cerca? Porque eso es una comunidad de alguien que no conozco y que tal vez nunca voy a conocer, por supuesto, 50.000. ¿Cuáles son esos valores que nos unen? Ahí hay algo que uno va construyendo. Por lo tanto, esto no es solo racional, es muy emocional también, ¿ah? Y eso, el trabajo interdisciplinario, como se hablaba, o de llegar a construir algo que es casi una disciplina a la transdisciplina, un saber propio, tiene mucho de emocional, porque tengo que reconocerme incompleto antes de aceptar a otro, y no es fácil eso. En el conversatorio de hoy, entonces, hemos reflexionado sobre nuestros desafíos nacionales y globales, la importancia del conocimiento complejo, y no voy a entrar en más profundidad en aquello porque ya se ha abordado. Pero lo que antes pudo ser un planteamiento intelectual, hoy se hace visible en nuestras vidas diarias. La pandemia, el cambio climático, las intolerables desigualdades sociales, la marginación de muchos y sobre todo de muchas, está muy cerca de nuestras vidas. Y esos son los problemas que ustedes van a tener que abordar. Y nuestra responsabilidad es prepararlos para ello, aprendiendo de ustedes, aprendiendo de sus sueños, de sus experiencias, comprendiendo sus individualidades, pero también invitándolos a ser parte de un todo mayor. Ese es nuestro compromiso como Universidad de Chile, y vamos a estar ahí, no solo simbólicamente, físicamente. Estamos ahí, estamos para escucharlos, pueden acercarse a nosotros y estaremos atentos a su desarrollo. Muchas gracias. Bueno, finalmente, queremos agradecer la presencia de las autoridades del programa y de la universidad, así como también a la profesora Urquiza, y darles también las gracias a ustedes, estudiantes, por acompañarnos en este encuentro de bienvenida. Esperamos que todas, todos y todes tengan un muy buen año académico. Bienvenidos a la Universidad de Chile. Muy bien, pues. Que estén todos regios. Les vaya fantástico. Y mucho éxito. Todos. No se olviden que estamos acá. Chao, chiquillos, que estén bien. Acuérdense que el viernes hay actividad. Sí, nos vemos el viernes. Bien. Chao. Hasta pronto. Muchas gracias por estar acá. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias.